Bienvenidos nuevamente a Conversando con la Historia. Mi nombre es Alejandro Paselli, junto con el profesor Don Federico Basalo, una vez más compartiendo estos programas polémicos ya, con comentarios que hemos tenido polémicos. Y bueno, sí. Polémicos, porque siempre, bueno, pero nadie puede estar de acuerdo en todo y obviamente hoy está muy abierto. Hoy estamos pasando por polémicas, no solamente nosotros, sino polémicas generales, después de la terminación de un suceso como un mundial de fútbol, sí. En donde se han abierto espectros disidentes, se han abierto espectros de opinión sobre redes sociales, ¿no? Sí, en esta cosa tan cuestionada. Se ha cuestionado la sociedad argentina. Sí, no sé por qué razones, digamos, vienen cuestionando de los lados más oscuros, quieren aportar luz desde la oscuridad. Y lo que pasa es que es el intento del relato sobre los datos. El relato sobre los datos. Sí, además sobre la historia en sí. Es decir, la historia, si hay algo que se puede discutir, son los basamentos históricos. Sí, pero tenés que tener datos, fuentes. Y además tenés que tener información. Por eso, fuentes. Y hoy se opina sobre Sí, por eso, sin ningún tipo de basamento de fuentes. Un término tan polémico como el racismo, ¿no? Polémico en el sentido de que es, como venimos hablando, civilización barbarie. Claro, bueno. Estamos encuadrados dentro de estos polos que no son ni opuestos ni complementarios, son polos. Claro. Pasamos por un siglo XIX, estamos en el siglo XIX. Estamos en esta etapa, yo no me voy a cansar de repetirlo, de formación de una conciencia colectiva. Tal vez es un poco abstracto lo mío, pero digo, ¿qué es una nación? Sí, en realidad es lo que nosotros vamos a dirigirnos es... ¿Qué es una entelequia, una nación? Bueno, ahí tenés a Renan, que es la nación. ¿Qué es el espíritu de una nación? De unas decaditas después de Renan, claro. Renan, Ernest Renan, que es una nación. Pero estamos acá, nos vamos a tratar de analizar una obra que es quizás una obra de literatura, sociología. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo, una biografía novelada, como le dijo Ricardo Rojas, que es Civilización Facundo. Sí, yo creo que más que centralizarlo solamente en el Facundo, no, digamos... No, bueno, pero hay que darle un inicio, hay que darle un principio y cuándo apareció esta obra y cómo y bajo qué circunstancias aparece esta obra. ¿Esta obra dónde aparece? Aparece en 1845, en Chile, y es bajo el periódico El Progreso, es entregado los aportes que va realizando Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Con una, a mi entender, que lo podemos discutir, pero es una obra claramente política y que está justamente está tomando como eje de inicio y de final a dos de sus enemigos políticos. Uno de su juventud, que era Juan Facundo Quiroga, que fue invade su provincia San Juan cuando era niño, y bueno, y aparentemente Sarmiento no la pasó muy bien por la invasión del caudillo riojano federal Juan Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, y el otro, que es el fallecido o asesinado 10 años antes de la aparición del libro, y el otro es el contemporáneo, por lo menos colindante
con su enemigo actual, su enemigo actual es Juan Manuel de Rosas. Entonces, entre estas dos personas del federalismo, sí, según su visión, federales, y por lo tanto los denota como bárbaros, trata de dar una explicación sociológica de la decadencia o la falta de progreso. Claro, falta de yo progreso creo que más que decadencia es sí. el vínculo que puede hacer Sarmiento, el vínculo hispano. Claro, bueno, que es justamente el atraso. Lo hispánico es atraso. Y él está viendo el progreso que surge de otros lados, que él conoce, sí, que son París, sí, Francia y Estados Unidos, fundamentalmente Estados Unidos. Las naciones que tienen son naciones donde la luz, el progreso, el positivismo van a tener su origen. Y entonces él va a contraponer esta situación de el atraso hispano, federal, bárbaro, caudillesco, con el progreso de los aportes del ferrocarril, claro. etc. Entonces él va a ofrecer a sus contrincantes esta obra que es Civilización o Barbarie. Y barbarie. Porque la propone como barbarie. Por eso, la civilización somos nosotros, o sea, yo Sarmiento, y la barbarie son ustedes, Juan Manuel de Rosas y los que lo... Ellos. Y ellos, claro. Entonces, y justamente esta es una de las disyuntivas comunes en la historia argentina, que es justamente el colocar entre dos vocablos la O, unitarios federales, peronistas antiperonistas. Siempre existe esa disyuntiva en la historia argentina. En la banda oriental ocurre lo mismo. Sí. También ocurre lo mismo. Va a ocurrir lo mismo en otra organización mucho más entronizada en forma de partidos políticos. Son blancos o colorados. O colorados y blancos. Pero hoy yo veo un diálogo un poquito más... claro, el hoy es diferente. Por eso, el hoy es diferente. Hay que pensar que en la formación de la provincia oriental o de lo que después va a ser el país, no participan estos dos bandos. Estos dos bandos, o estos dos partidos, o estas dos divisas. Sí, primero son facciones, divisas y después partidos políticos. Ni siquiera son conformadas en torno a dos figuras que van a ser los primeros magistrados, claro. Los primeros presidentes constitucionales de la posterior denominada República Oriental, en ese momento Estado Oriental del Uruguay, que son en torno a la figura de Fructuoso Rivera y en torno a la figura de Manuel Oribe. O sea, Fructuoso Rivera colorado, claro, y Manuel Oribe blanco. En el segundo gobierno constitucional, siendo elegido Manuel Oribe, es el general de la campaña el que se alza contra el gobierno de Oribe por las disposiciones que Oribe va a empezar a tomar desde Montevideo en torno a la campaña que la comandaba Rivera. Entonces, son dos divisiones organizadas. ¿Quién va a estar del lado de la civilización? ¿Quién va a estar del lado de la barbarie? Va a estar mancomunada con las guerras civiles de este lado del río Uruguay. Es decir, va a haber una disposición civilización-barbarie que va a ser mutua. Lo hablábamos en el anterior. Mutualidad, ¿en qué sentido? Mutualidad en que el gobierno de Oribe el gobierno primero de Rivera tomó determinadas medidas para empezar una posible organización territorial, eliminando aborígenes, eliminando gente que estaba desorganizada para sus decires, es decir, el aborigen, aquel descendiente del charrúa, del guenoa, de los tapes,
¿verdad? Que se organizaban como podían, tratando de también al gaucho, es decir, tratando de enrolar al levantisco, al tipo indomable, al que se formó en este territorio que hasta ese momento era virgen. Bueno, al incivilizado, diría. Y claro, en esa cuestión yo creo que no hay una cuestión tan visible desde la teoría, sino mucho más bien desde la práctica organizacional. Es decir, acá hay todo, cuando digo acá en la Argentina, en la actual Argentina, había todo un preámbulo teórico, en el caso como vos después vas a comentar, que es el asunto de Sarmiento, que es el asunto de escritores teóricos como Alberdi, que van a intentar hacer un basamento jurídico en la organización nacional. En este caso Alberdi es más jurídico. Claro, es decir, mostrando esos modelos antagonistas, está el antagonismo Alberdi y Sarmiento. Claro, sí. Ahí lo podemos ver como justamente esta cuestión. Alberdi. En el Estado oriental, perdón, y termino con esto, en el Estado oriental hay más una contraposición Montevideo y la campaña. Bueno, la ciudad de la campaña. Lo urbano, Montevideo como prácticamente, no único, pero prácticamente el gran centro nucleador, y la campaña. De ahí es que se van a formar mismo en Montevideo. Va a salir el gobierno de la defensa, ¿no? ¿Verdad? En Montevideo, y un gobierno más, el gobierno del Cerrito, ¿no? ¿Verdad? En plena guerra grande, es decir, en plena justificación bélica, porque es una justificación bélica crear dos gobiernos en torno a Montevideo, claro, con dos gobiernos paralelos. Es decir, Montevideo, pro-europeo, pro-Buenos Aires, pro-unitario, que es Colorado, frente al gobierno de la defensa, que es un gobierno mucho más federal, pro-rosista, pro-federal, Oribe-Rivera. Claro, Oribe. Pero que van a ser aliados respectivos de los unitarios y los federales. Forma parte de esa dicotomía que es muy aldeana, y que después se va a trasladar a todo el conflicto, y que va a trasladar a un problema que va a llegar hasta prácticamente las guerras civiles. Sí, está bien, pero en el siglo XX. Sí, pero está bien. No hay que olvidarse que las guerras civiles en Uruguay terminan en 1904. ¿No? Es decir, se arrastra el proceso de organización en donde el Estado-Nación surge, para la mayoría de los historiadores, a partir de 1904. O a partir de esa terminación, a pesar de que de Valle. Ese es el nacimiento, o esa es el pespunte final, sí, para la organización del Estado. Bueno, ahí José Valle Ordóñez, que va a ser A pesar de que obviamente vamos a tener un preámbulo de unos 30, 40 años, es decir, 1870, 1880, que en la Argentina es el gobierno de Roca, pero pos la guerra contra el Paraguay van a estar los gobiernos militares, que son los que realmente Lorenzo Latorre, Máximo Santos, es decir, autarquías, gobiernos que son déspotas, son los que realmente organizan el Estado uruguayo. Y José Valle Ordóñez. Claro, pero es la base jurídica, es decir, la base jurídica del Uruguay moderno es a partir del gobierno de José Valle Ordóñez en 1904. Pero la justificación del Estado Nacional, el alambrado de los campos, la educación pública, primaria y pública, se hace bajo el militarismo de Latorre, es decir, bajo el premilitarismo del general Lorenzo Latorre, 1870, 1871. En el caso argentino, no es antes. Va a ser
bastante antes. Va a ser antes. Va a ser una década antes. Va a ser, sí, un poco más. Un poco más. Un poco más. Bueno, ahí vamos a tener a las dos personalidades que nos convocan, sobre todo a Sarmiento. Claro. Cuando, si bien la idea de formar escuelas ya existía en la Ilustración española, sí, claro. Lo vamos a repetir, Moreno. Sí, claro, la creación de bibliotecas, pero la creación de escuelas. Claro, sí, pero todo eso, San Martín, Belgrano, Liniers, todos ellos creían estos centros de enseñanza que viene de la España ilustrada católica, pero con la figura de Sarmiento, ya de otra generación, 1811, más laico. Sarmiento va a intentar transformar a la sociedad argentina o a la sociedad a través de justamente de instituciones, justamente de enseñanza, ¿sí? No solamente de instituciones de enseñanza y instituciones de organización. Va a crear el colegio militar, va a crear la escuela naval, el colegio naval, va a crear el registro civil, va a crear el primer censo. Instituciones duraderas. Claro, va a crear el primer censo nacional, se va a conformar el primer censo nacional en el 69, 1869, en su gobierno, y ahí él va a ver, justamente, uno de los grandes problemas que tienen los gobernantes es muchas veces no conocer los datos de la población a la que ellos gobiernan. Ahí Sarmiento, al conocer los datos, un dato empírico. Claro, sí. el analfabetismo que cundía en la población, en el territorio argentino. Y entonces, va en su gobierno va a crear una serie, a través de su ministro de Educación, Nicolás Avellaneda, va a conformar escuelas, la conformación de escuelas y bibliotecas populares en todo el territorio nacional. Pero justamente, porque ya antes de Sarmiento, porque esto no todo nace de un día para el otro, claro. Antes de Sarmiento, ya con Urquiza, al que Sarmiento va a considerar un bárbaro, también él va a crear el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, va a crear, y después el sucesor, el antecesor de Sarmiento, Mitre, va a crear los colegios nacionales de la mayoría de los pueblos, del Colegio Nacional de San Isidro, de Loma de Zamora, de Rosario, etc. Todos esos colegios nacionales van a ser creados durante el gobierno de Mitre. ¿Y para qué son esos colegios? El que crea Urquiza y el que crea Mitre. Son para conformar la educación de la élite, o por lo menos de la persona, de instruir o al menos crear una élite educada. Claro, crear una base educada que justamente estaba destinado a ser profesionales o universitarios. O sea, eran colegios de prestigio y creados desde el Estado, porque antes las escuelas se creaban a través de la iglesia, que también siguieron existiendo los colegios religiosos. Sí, es la secularización de la enseñanza. Claro, la secularización de la enseñanza a través de los colegios nacionales. Pero Sarmiento, en su segundo gobierno, vuelvo a repetir, bajo Nicolás Avellaneda, va a crear escuelas primarias, y justamente eso es la base para educar al ciudadano, o sea, darle el poder del conocimiento al ciudadano. Y hoy, por lo menos, vemos en la actualidad, siglo XXI, una crisis de la educación secundaria y primaria terrible. Por ejemplo, hace más de 10 años atrás, Adriana Puigros escribe Adiós Sarmiento, una obra donde dice que la actual educación argentina no tiene nada. Pero justamente, entonces volvemos a Sarmiento. Sarmiento, ¿qué quiere crear? Quiere, a través de esas instituciones, sobre todo la escuela y la biblioteca, quiere civilizar a las nuevas generaciones para ir hacia el progreso, o sea, que ellos aprendan a través de la educación, vayan al progreso necesario de la sociedad argentina. Yo creo que, como sabemos bien, Sarmiento no tuvo una educación formal. No.
Un Por lo tanto, autodidacta. claro, Era un autodidacta. él siempre lo consideró y estaba muy orgulloso de eso, aparentemente por muchos de los biógrafos de Sarmiento, estaba muy orgulloso de su condición de autodidactista, es decir, es más, de haberse enseñado a sí mismo. Él quiso obtener una beca desde cuando estaba en su San Juan, quiso obtener una beca para estudiar en el Colegio Nacional acá en Buenos Aires y no pudo obtener la beca. Claro. Pero entonces él se autoformó. De hecho, nunca no tuvo ningún título. Él era, Claro. Él era un autodidacta, un gran escritor. Yo creo que el escritor más grande del siglo XIX. Bueno, en cantidad. Al menos en cantidad, yo sé que vos cuestionás de repente muchas de las, pero en realidad. Sí, un gran polemista. Sí, obviamente, pero el Facundo es, yo al menos lo considero así, junto con el Fierro, junto con Martín Fierro y José Hernández, yo creo que son las dos grandes estructuras de la literatura del siglo XIX. Es decir, la creación, se podría hablar de ejemplos anteriores, ¿no verdad? Como el Matadero de Echeverría, etc. Sí, también muy político, o sea. Sí, obviamente, pero son las dos grandes construcciones de la literatura del siglo XIX, que como vos decías hoy, cuando hacías una breve presentación del Facundo, ¿qué es un ensayo? ¿Es novela? No, en realidad es, para mí, una generalidad de los medios de que disponemos. Con esto tenemos que trabajar. El tipo está presentando esto. Tenemos que trabajar con todo esto que yo te estoy presentando acá, en este ensayo. El día que caiga. Hay descripciones, ¿no verdad? Pero hay descripciones de todo aquello que él conoció. Hay una descripción geográfica. No estoy dando un juicio de valor, es decir, no le estoy dando un juicio de valor de si es correcta o no la información, no. Los tipos sociales, el héroe, este es el héroe. Yo para atacar al gobierno del cual estoy en contra, es decir, a Rosas, Juan Manuel de Rosas, te utilizo a Quiroga. Yo empiezo con el que Utilizo un muerto, no utilizo un vivo, no ataco directamente. Yo ataco a partir de un héroe entronizado como Quiroga. Claro, porque él comienza alabando a la figura de Quiroga. Y yo creo que esa es una posición muy inteligente. Claro, sí. Es decir, yo voy a trabajar con alguien que, a su vez, están las consideraciones del ataque a Rosas, ¿no? Es decir, este fue un muerto de Rosas. Si bien no lo dice él claramente, él no está acusando, no está realizando esa acusación. No, porque nunca se supo quién fue. Porque en realidad... Nunca se supo quién fue el autor intelectual pero digamos, él está usando a una supuesta víctima del gobierno de Rosas, digamos. Sí, porque lo está usando como modelo retrógrado. Sí, porque aparte... héroe y modelo retrógrado. Sí, pero además... ¿Qué ambivalencia hay? Volvemos a repetir que este héroe, o presentado como un héroe, que en realidad no era ningún héroe para Sarmiento, es el que invade San Juan. Es el gran villano de su juventud. De su juventud, claro. Es el gran asolador, el gran asolador de su territorio, de su hogar. Sí, del desierto, porque él es un trauma juvenil. Claro, pero lo va a describir. Él, Sarmiento, entre sus viajes, ya vamos a ver un poquito de los viajes, él viaja por Argelia, por África. Sí, y lo describe como un beduino, a Quiroga y a sus... claro. En esa figura que vos comentabas en la otra del nómade, ¿no? Claro, como un nómade que va asolando los lugares en el desierto y va el desierto y el atraso va cabalgando junto a Facundo. Y justamente nosotros, o sea, Sarmiento lo que hace es presentar, él no sabía que iba a quedar Rosas en el 52, Sarmiento lo escribió en el 45, estaba dando, como vos decís, un programa posterior a la caída del tirano, como le diría Sarmiento, y entonces Sarmiento que lo que está intentando hacer, volvemos a repetirle, esta obra sociológica, sí. más la construcción de escuelas, bibliotecas,
el intento de desaparecer a estos federales montoneros, él lo que intenta hacer es traer el progreso de su santidad a Francia y sobre todo a Estados Unidos. Es la que va a hacer. ¿Qué va a hacer él? Cuando él viaja en el 46, viaja a los Estados Unidos, después de haber dicho, por eso vamos, civilización o barbarie, dijo sobre el Chacho Peñalosa palabras horrorosas, sobre la sangre de gauchos, lo único que tienen de abono para la tierra. Que no hay que ahorrar sangre de gaucho. Y entonces, ¿qué hace Mitre, que era un político un poquito más centrado, que era el presidente de la República en ese momento, lo nombra? Él era en ese momento, en el 62, era gobernador de San Juan. Y en el 64, después de haber dicho estas cuestiones, le da un cargo plenipotenciario en Estados Unidos. Sí, lo saca del país. Claro. Y entonces él va y ahí admira, él admira la sociedad norteamericana y él se autoconsidera como Franklin. Franklin allá en Estados Unidos y él en América. Y él regresa a la Argentina ya elegido presidente, una cosa muy extraña, sin estar aquí, lo eligen presidente sin partido, sin facción, el partido no existía en ese momento, pero sin facción, sin nada, es elegido presidente y trae maestras norteamericanas para que enseñen en las distintas escuelas del... Eso es un experimento loco, claro. Eso de traer gente de otro idioma para que venga acá a enseñar. Bueno, por ahí tenemos el espejo. Es la osadía. La búsqueda del ir a buscar a otro lado. A la fábrica, es como que traer para que construya a los ciudadanos. La maestra que construye a los ciudadanos. Yo por eso en esa dicotomía que siempre se presentó entre Sarmiento y Alberdi, ¿no, verdad? Que como vos decías bien, bueno, por un lado está Sarmiento, que te arma a partir de este ensayo, a partir de este libro, a partir de esta construcción, que él va a revisar muchas veces, que él, yo creo que junto con Argirópolis, creo que es la otra obra de Sarmiento, son las dos construcciones políticas más destacadas del momento, de su análisis de la actualidad. Y tenemos este pasado, tenemos esta actualidad y tendríamos que ir rumbo a esto. Entonces él corta unos capítulos, la primera edición creo que le saca un capítulo, los capítulos finales, la introducción también se la saca, después vuelve a aparecer. Los últimos 2 capítulos. Es un libro que va a tener 3-4 ediciones. Sí, 3 ediciones. Y lo vas a ir corrigiendo. Es un programa de gobierno. Hasta 10 años antes de morirse, ¿no? Pero claro, es un programa. Es un programa de gobierno. Y después está lo de Alberdi, ¿no? Lo de Alberdi junto con las bases jurídicas. Es más jurídico, Alberdi es un abogado, un tipo con otra formación, pero que también te presenta una base programática, en este caso desde otra óptica, desde un espíritu ordenador de la ley, ordenador del basamento. Pero no nos olvidemos, que los gobiernos de Sarmiento y esta disposición de Alberdi, es decir, esta presentación que hace Alberdi de su postura, se hace después de la Guerra del Paraguay. Claro, sí. Que es, yo creo que el gran, en pleno gobierno de Mitre, ¿no? Mitre y Sarmiento. Mitre y Sarmiento. Ahí muere su en hijo. Donde es el gran, yo creo que es el gran conflicto internacional, que en el norte la guerra de secesión, en el sur esta guerra del Paraguay que involucra la triple alianza frente al Paraguay. Sí, aparte termina en un concepto que ronda también yo creo que te marca esto de civilización barbarie, ¿no? Claro, pero a ver, justamente la guerra del Paraguay muestra la agonía del federalismo, porque Urquiza no responde al apoyo a Paraguay ni a los blancos de la banda del Uruguay. Del Uruguay, y entonces eso muestra la agonía del federalismo frente a una hegemonía o preponderancia de los sectores, en ese momento se dirían liberales, que eran la herencia de los unitarios. Sí, es la década final de Urquiza, entre el 50 y el 60, en donde él es
la confederación, Sí, ese sí. experimento confederado, Sí, sí. comienzo de autonomista de Buenos Aires, ¿no? ¿Verdad? Y ese comienzo autonomista de Buenos Aires hace que la figura de Urquiza se relegue al Palacio de San José en Entre Ríos, Sí, a sí. gobernar su De provincia hecho, y atender los negocios. pero por ejemplo, una anécdota del pacto secreto, etcétera, que hizo Urquiza con Mitre, es que la única provincia que no tiene intervención federal es Entre Ríos. O sea, le dejó el... Ahí estamos hablando de Pavón. Claro, Es después de decir, Pavón. este periodo, Cepeda, Sí, sí, sí. 1820, 1800, ¿qué es Cepeda? 1800. Sí, hay dos batallas, de Cepeda. Bueno, Cepeda, Pavón, Sí, sí. como el final de este periodo. De los federales, sí. Yo creo que es un punto, no sé si es un punto final, pero es un punto de inflexión. Y la agonía. Que es el comienzo de la muerte del federalismo. Sí, sí. De esta idea. De la facción o partido, sí, del Partido Federalista por federal. Otra discusión que se va a dar después de la guerra del Paraguay, ¿no? Sí, sí, es sí. esta discusión que también va a estar vinculada a civilización barbarie. Claro, bueno, que va a estar vinculada también a qué modelo, hacia dónde queremos ir. Bueno, por ahí podemos ver justamente lo que hay hoy un discurso célebre. O sea, si nosotros tomamos a Alberdi y a Sarmiento, Alberdi lo que quiere es, los dos quieren, básicamente piensan en forma muy semejante, pero claro, dentro de esa coyuntura tienen sus diferencias. Entonces vamos a intentar nombrar algunas diferencias. Lo que pretende Alberdi es que, lo que pretende Sarmiento es que con la escuela se transforme el ciudadano, sí. Construye el ciudadano. Alberdi lo que pretende es que es más una cuestión económica y apostar a la migración. Apostar a la inmigración, los dos, porque apuesta a la migración, pero es notable, trajo maestra para el por eso. Vos apostás a una migración. Claro, pero Alberdi lo que sostiene es que la inmigración sirva de espejo a los criollos para que construyan chacras y busquen la modernidad. En cambio, Sarmiento lo hace desde una institución que es la escuela y la biblioteca. El elemento civilizado. Claro, un espejo. Trasplantar, yo traigo al civilizado, lo pongo acá. Este cultivo así, yo criollo miro como este cultivo así, entonces voy a hacer lo mismo. Pero los dos, obviamente, y Sarmiento sobre todo, cuando va a Estados Unidos ve el progreso, que es el camino de hierro, que decía San Martín ya en Europa, que es el ferrocarril. Que es el comienzo de la introducción en pleno gobierno de Mitre. Y en realidad el primero que hace un ferrocarril es bajo el gobierno de Urquiza. Sí, bueno, sí, por eso, Urquiza, pero por eso, ya en el comienzo de Mitre, por algo una de las líneas de Mitre. Claro. Urquiza, Mitre. Claro, bueno, por eso, pero es como que volvemos a las escuelas, y se crea la escuela de Concepción de Paraguay, Urquiza, o sea, todo, no es que todo nace con las denominadas presidencias liberales, sino que hay una organización. De hecho, la Constitución Nacional se hace durante el gobierno de Urquiza, y uno de los... Del 52. Claro, el líder ideológico de la Constitución es Alberdi. Sí. A ver, yo lo que te decía en el anterior o cuando hablábamos en privado, yo creo que estas dicotomías se terminan uniendo en esta multiplicidad de pasados. Eso es lo que le permite... Se terminan... Es decir, es una gran bolsa en donde yo pongo las ideas de muchos, digo las ideas de muchos que son en su momento antagonistas por estas pequeñas diferencias de visión, pero que en realidad trataban de armar su modelo. Y ese modelo se ajustaba no al modelo del otro, pero en realidad son casi complementarios. Sí, son complementarios. ¿Ven? Después tenemos... ya cuando el expresidente, el famoso discurso de Chivilcoy, pide hacer 100 Chivilcoy. ¿Y qué es Chivilcoy? ¿Qué significa Chivilcoy? A crear chacras para los inmigrantes para que estos puedan darle ímpetu a la agricultura y a la ganadería, o sea, como los farmers en donde él vio en Estados Unidos. O sea, el famoso farmer. El granjero. El granjero, sí. El granjero con 30 hectáreas y su familia y el pueblo pueda progresar y contra los latifundios
de la época de su rival, sus dos rivales, Rosas y Urquiza. Rosas administraba un montón de estancias en la provincia de Un Buenos Aires. modelo que también va a coexistir. Sí, obviamente. Y Urquiza, que era el dueño Es decir, la amplitud de este territorio hace que puedan coexistir el latifundio, el modelo, estos modelos experimentales. Pero ¿dónde tienen más éxito? Porque después estos modelos experimentales, como decís, ¿bajo qué organización se van a establecer? ¿A través de que del fraccionamiento de las tierras, parcelamiento de tierras, y se van a crear las colonias de inmigrantes? ¿Sí? Donde iban a venir las nuevas costumbres de los inmigrantes europeos, judíos, etcétera, que polacos, europeos, que van a exaltar, y ahí va a dar nacimiento también en la banda oriental, pero también aquí, a través del ferrocarril, los inmigrantes, etcétera, va a surgir, vos hablaste la semana pasada del Mundial, ahí se va a expandir, gracias a la vera de los ferrocarriles, el telégrafo, pero también el deporte popular del mundo. El fútbol. Claro, lo van a entrar los ingleses y van a jugar a la vera de los ferrocarriles y lo van a ver. Estamos hablando de 1860, 1865. Lo van a ver los criollos o los inmigrantes. Italianos, españoles, y van a empezar a adoptar a qué están jugando esta gente. Claro, y tenemos Gimnasia Grima en La Plata, antes del siglo XX, que del 60 y pico, 61, por ahí, Gimnasia Grima de La Plata. 97, creo. No, empiezan a jugar allá por los finales de la década del 80, pero clubes. Sí, pero empiezan en la década del 97, a jugar fútbol. Claro, por ahí. Y bueno, después Boca, River, etcétera. Que ahí tenés, y ahí ves cómo se va. Sí, ya son del siglo XX, pero pero así se origina. Sí, lo mismo ocurre del otro lado. Claro, pasa lo mismo. El tren llega, claro, el Kurk, llega a los empleados del ferrocarril. Claro, y sí. Acá está este parentesco que hay entre el Kurk y Rosario Central, por ejemplo, porque son de la misma compañía en dos. Allá era el Uruguay Central y acá es Rosario Central. Pero sí, son prácticamente primos. Talleres de Córdoba también surge el ferrocarril. Son del lado de todo eso va surgiendo y después otras cuestiones que también van a surgir es la vestimenta, va a cambiar la vestimenta, van a traer la vestimenta europea, otra comida muy conocida que es las pastas, que van a venir de los inmigrantes. O sea, van a ir cambiando las costumbres. Yo creo que los eventos migratorios que van a empezar en digamos, 50, 1860, 1870, las grandes oleadas migratorias comienzan en el 70, que es también cuando se colocan las grandes leyes de inmigración acá, ¿no? Es decir, ojo lo que viene de Europa. Ojo lo que traemos de Europa. Y también ya en la época de Rosas se va a modificar también el ganado. Va a empezar con la época de Rosas, pero después se va a extender con Urquiza y después que van a traer ganado de raza, británico, etc. Y eso va a modificar todo y las mismas colonias. Yo creo que esto es un proceso como, también, no me canso de decir, es un proceso muy dinámico, es un proceso muy complejo y dinámico a la vez, pero que este siglo XIX tan conflictivo, en donde se van perfilando cosas que se van a dar hacia finales del siglo XIX, que son los orígenes de estos países, orígenes que también uno dice pero Europa, los nacimientos de los países europeos o de esta configuración moderna europea también se dan en el mismo momento. Claro. Lo que pensemos en la unificación italiana, que es después del 70, del siglo XIX, pensemos en la unificación alemana, que es, Alemania, que es de la época de Bismarck, y estamos hablando de 1870-80, estamos hablando de conflictos franco-prusianos que terminan en el 70, y por lo tanto la unificación alemana a partir de Prusia se da después. Todo eso habían visto nuestro invitado de hoy, nuestro principal invitado de hoy, Sarmiento. Cuando él viaja por Europa, él viaja por... Sarmiento, para dar un poco, empezar a cerrar el encuentro de hoy, Sarmiento como la gran figura aglutinadora, polémico, sigo considerando un gran escritor, sigo considerando un muy prolífico escritor. Yo creo que
pero en cuanto a la producción, a lo que el tipo realiza, no lo puedo separar de la figura de José Hernández y su Martín Fierro, que es el gran, digamos, es el poema nacional argentino, desde otra óptica, pero también con una gran sagacidad literaria, es decir, es algo construido en verso, y por lo tanto entiendo que la lírica o la poética tiene otra discusión. Y ahí le va a exaltar la figura que después la literatura se va a encargar de darle más importancia, que es el gaucho. Claro, que es la figura perdida, es decir, es la figura que se está perdiendo, al menos en ese momento, es decir, el hombre de frontera, el hombre que está en la frontera, el hombre que no tiene que no tiene asentamiento, no que tiene es el arraigo, nómada, no tiene claro. arraigo, no tiene arraigo. En realidad, antes de su exaltación por Hernández, por José Hernández, era una persona que no eran tan numerosos en la zona rural. Eran hombres que vivían en forma... No era la forma más cómoda de vivir, vamos a decirlo. No, obviamente que no, pero en realidad es una figura que se extiende en todo un gran territorio, claro, que va desde el sur de Brasil hasta el litoral, claro, hasta el litoral argentino y todo el territorio de la provincia oriental. Claro. Entonces, es una figura enmarcada en el Facundo, es decir, descrita en el Facundo, descrita los distintos tipos. Bueno, el vaqueano, bla, es decir, las distintas características están descritas ahí, voy a ser redundante, pero van a estar cantadas en el poema. Claro. Es decir, va a estar cantado el tema de la memoria, el tema de la nostalgia, el tema de... Va a estar exaltado y también va a estar... va a contar las penurias de esta gente. Sí, por supuesto, la leva militar, el como tema... Como el Estado los va corriendo, los va los va ordenando, es decir, bueno, el orden... Yo entiendo que es polémico, claro, pero el Estado, así como ordena las culturas aborígenes o las culturas originarias, ordena, entiéndaseme bien, de una manera hoy no aceptada, ordena también a aquel que está al margen, ordena a aquel que está, y de ahí yo creo que la importancia, me da donde me voy, la importancia del centro de las ciudades, ¿no? Bueno, es decir, aquel que está en el arrabal, claro, aquel que está en el margen, en el límite, lejos del centro. Pero ¿cómo lo sacamos a ese que está al margen del centro? Y volvemos para terminar. Con la institución, con dos instituciones fundamentales, la escuela y la biblioteca. La escuela y la biblioteca popular, así que los hijos de esos, que están al margen, pueden instruirse y construirse como ciudadanos completos, vamos a decir. Porque estos, si están corridos por el Estado, no están completos. El Estado los tiene que ordenar y los tiene que transformar en ciudadanos responsables. Sí, pero yo creo que también están en esta antinomia, ¿no? Está la antinomia, claro, está claramente la antinomia. Es decir, claro, buscamos la civilización o buscamos civilizar... ¿A quiénes? ¿A quiénes? Esa yo creo que fue, claro, y es y va a seguir siendo la gran pregunta. Es decir, ¿qué se busca civilizar? ¿Qué se busca además barbarizar? Además, porque yo creo que el gran problema de la actualidad es aportamos civilización, pero también aportamos barbarización. Sí, y además otra cosa que... No sé si se me entiende. Sí. Es decir, a la par, el Estado contemporáneo intenta un proceso, pero cae en otro. Sí, obvio. Y eso es algo que va a estar, esto es algo a nivel general. Es decir, este proceso de civilización barbarie lo atacamos desde el Río de la Plata, pero es un proceso mundial. Claro, sí, obvio. Sí. Fue un proceso mundial. Sí, obvio. Desde Japón, pasando por África, pasando por, no estoy diciendo, es decir,
era traer la civilización al Japón, era quitar al samurái, era quitar el valor tradicional. Es decir, matar, el progreso te mata la tradición, te mata la memoria. La civilización europea. Civilización europea. Sí, la civilización paneuropea, porque de toda Europa, que intenta imponer su modelo retrasando un modelo que para ellos es el bárbaro. Es el bárbaro, claro. Es el distinto, y ahí es el otro. Otra característica importante para ver lo que es lo bárbaro y la civilización es una anécdota para tanto Mitre como Sarmiento, los dos presidentes de las dos primeras presidencias medias liberales, eran miembros de la Sociedad Protectora de Animales, como el cuidado de los animales. Sí, claro. Son las grandes contradicciones. Es decir, es una etapa contradictoria, claro. Es una etapa que a nivel... Es el siglo XIX de los imperialismos. Claro. ¿Verdad? Es decir, no eran imperios, son imperialismos. Hay una gran distancia. La palabra, yo creo que el ismo te marca, como lo hemos dicho muchas veces, claro, o lo hemos conversado muchas veces, el ismo te marca grandes diferencias con el concepto de imperio. Claro. Es decir, implica una subordinación que es de todo tipo y que eso históricamente fue trabado en el siglo XX, es decir, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial es el fin de esa etapa y es el comienzo de otra que es peor que la anterior. Es decir, es el comienzo de otra que es peor que la anterior porque antes las fuerzas eran visibles y las fuerzas comienzan a ser invisibles. Es decir, no sabemos quién nos ataca, no sabemos quién. Hay alguien por ahí que dice siempre, el enemigo es el primero que te ve. Bueno, y además, para darle fin a esto, para contextualizar, para que hablamos de la civilización barbarie, que es la formación el comienzo de la decadencia del occidental, ¿no? Sí, claro, pero también, como vos dijiste al principio la semana pasada, y ahora para dar cierre a civilización y barbarie, es la época que Sarmiento lo conoce, y Alberdi también, es la época donde en Europa y que se transporta a América surgen los hijos del liberalismo. El nacionalismo, el socialismo, el marxismo, el anarquismo, que van a ir cayendo en estas sociedades. Todas las estructuras subsecuentes que son, claro, el fascismo, el nazismo. Bueno, pero eso viene después. No, obviamente que eso viene ya en pleno siglo XX como estructura propia de... Ahora tenemos el anarquismo, el socialismo. Sí, yo creo que hoy estamos pasando por otra etapa, una etapa de desconcierto, sí, ¿no, verdad? Una etapa por un lado de desconocimiento y después de desconcierto, en donde... Vamos a ver una guerra inminente. Sí, yo creo que intentamos tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí. Entonces, al intentar tapar el sol con un dedo, intentamos desconocer, y vuelvo a lo que comentábamos al principio, como el proceso es global, es un proceso en donde estamos metidos dentro de la globalización, ese proceso globalizador, ese generalismo, si se puede llamar así, hace que desconozcamos los particularismos, ¿no? Yo que soy un creyente en lo generalista, es decir, soy un creyente en que vos deberías intentar, no se puede, conocer el todo e ir a lo particular a partir del todo. Yo creo que este fenómeno globalizador y este fenómeno hasta de la historia global hace que perdamos foco en cada detalle, ¿no? Y cada detalle, como al menos, e insisto, recaigo en lo del principio, de acusar a un país de tal cosa. Bueno, vos volvés a... Yo vuelvo al concepto del principio del programa, ¿no? Es decir, acusar a un país de, o acusar o a una colectividad, es decir, olvidémonos de un país, acusar a una colectividad de... Bueno, pero eso es... las acusaciones de, mirá lo que te voy, de antisemita, por ejemplo, por dar alguna opinión sobre sobre un tipo de gobierno, o de antisemita o de anti algo. Yo, a ver, eso ya no me quisiera meter porque el tema es, más allá de que no voy a hacer un comentario sobre eso, es
la preponderancia del relato sobre los hechos que se pueden contrastar. Entonces, vale más es el mundo del opinólogo. Sí, vale más claro, la opinión que lo que se puede demostrar. También, ¿no? Bueno, está bien, pero estamos cayendo en un círculo vicioso. Pero yo a qué iba con eso. Digo, utilicé los antisemitas, y es cierto que hay determinadas cosas que no se pueden decir, ¿no? Pero digo, acusar de anti algo libremente o comparar a determinado personaje de determinado gobierno, compararlo con líderes, ¿no? Como se dice libremente, compararlo así, empieza claro, comparar a determinado presidente con Hitler, por ejemplo. Por eso son cosas de una libertad, de un liberalismo, de una cosa tan... Bueno, pero ¿cómo se le llama? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Opinión libre? ¿Cómo le podemos llamar? Opinión libre, está bien. Podemos llamar opinión... Pero ese problema es el choque, y vamos a utilizar un choque de la civilización, hay que utilizar alguno, es el choque... Huntington. Claro, ¿no? Pero es el choque entre las palabras colectivas y algo que vamos a recaer siempre. Claro, ¿no? las palabras colectivas... Que mal usamos los conceptos. Y desestructurados del contexto en el cual se aplican y el intento de lo importante es lo que digo y no de dónde me baso para decir lo que digo, o sea, la opinión libre sin ningún fundamento. Entonces esto lleva a que vale más lo que digo que lo que sé. Sí. Entonces bueno, pero en todo esto se enmarca este concepto. El sofismo, lo que Platón le diría a los sofistas. Este concepto, estos conceptos de civilización barbarie, yo creo que traían estos problemas en el siglo XIX. Sí, más bien, sí. Por eso yo decía que ese es como el comienzo de la decadencia de Occidente, ¿no? Siguiendo a Spengler, ¿no? Spengler lo da por otra situación y por otras causas, pero digo, sí se podría hablar de fundación, un concepto en donde se fundamenta una nación, ¿no? Porque es el comienzo de pensar políticamente una nación, como la Argentina, entre civilización barbarie, y Uruguay, ¿por qué no? Sí, más bien. Porque además se construyeron en esas bases. Sí. Es decir, cómo vamos hacia algo sin caer en lo otro, es decir, cómo somos civilizados sin caer en la barbarie, y viceversa. Obviamente, pero a ver, es que es algo que va a estar en eterna discusión, que era como mirábamos en el libro de Burucúa, en la obra de Terán, en donde se habla de, bueno, se va a hablar de civilización barbarie, se va a hablar de desarrollo, subdesarrollo, se va a hablar de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, es decir, pasamos, como dijo un político uruguayo, no somos países subdesarrollados. Creo que lo dijo un político uruguayo o un político de acá, no recuerdo. Somos países desdesarrollados. Pero digamos, esas dicotomías en las cuales nos movemos, en donde vos planteabas también, creo que en el anterior, planteabas cómo se arma la historia en base a las dicotomías o las antinomias, ¿no? Claro. Peronismo, antiperonismo, rosismo, antirrosismo. Es que vos siempre tenés que crear al rival para construir la narración política o el relato político, vos tenés que crear el adversario. Para que progrese también tiene que existir un cierto consenso. Sí, por supuesto. Si vos estás siempre con el O y nunca le pones el I, y nosotros siempre estamos yo contra vos, y no yo y vos. Entonces, entonces no hay... Yo compartiendo eso, cierto consenso y cierto disenso. Sí. Digamos, porque se construye ahí. Claro, se construye ahí, pero eso... Yo creo que la sociedad uruguaya, que fue formada en el disenso, como la sociedad argentina, al ser tan pocos, o al ser los uruguayos tan pocos, o menos que los argentinos, estamos hablando de 50 millones frente a 3 millones, hay una situación donde se convive bien con el disenso, llamémosle evolución democrática, lo que sea, y la Argentina todavía le cuesta un poco más. Le cuesta bastante más la construcción y la elaboración. Yo creo que la Argentina es la O, o sea, la historia argentina con el O. O sea, no siempre está el o esto o aquello.
Nunca. Sí, No hay no está lo que alguna vez algunos políticos en la unidad. Y nos fuimos por las ramas. Sí, nos fuimos demasiado por las ramas. Nos vamos a despedir, los vamos a llamar a que se suscriban, que hagan los comentarios. Ya empezaron a haber comentarios. Sí, que después lo que dijimos recién nos van a decir no, todo menos querido. Sí o no importa. Pero que está bueno crear en la base del disenso. De todo menos querido nos van a decir. Pero digo, no vamos a, como si pensáramos todos igual, esto sería muy aburrido. La monotonía. Los vamos a invitar a que se suscriban y que también se suscriban en RCP Cultura, que es la página que nos apoya, que es la página que nos organiza todas estos que hace el trabajo devaneo polémico que estamos teniendo en conversación con la historia. Los esperamos en la próxima. Gracias y que pasen bien. Hasta luego, gracias.